Ok, estuvo muy bueno el panel de Teresita y todos los desafíos de PMGD. Tenemos ahora a Manuel Beiris con nosotros. Manuel es director de Asesol, también trabaja en CBE y él, bueno, nos va a moderar un panel muy interesante que es almacenamiento e hidrógeno verde, complementos de la energía solar. Para Asesol siempre han sido todo lo que es almacenamiento un complemento esencial. Y ahora estamos ya trabajando en temas de hidrógeno. Así que te dejo, Manuel, para que presentes a tus invitados y muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. ¿Me pueden avisar inmediato si me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Marcela, por la introducción. Quiero dar un gran saludo a todas las personas conectadas, todo el público, los socios de Asesol, los miembros del directorio y también a todas las autoridades que nos están siguiendo y que han podido también participar de todo el esfuerzo de este evento. Quiero primero presentar a los miembros del panel. Al orden de las presentaciones, empezando, voy a dejar el espacio de honor a las mujeres, entonces primero voy a presentar a Pablo Telo Guerra, ingeniero civil de la Universidad de Santiago, asesor técnico en proyectos de descarbonización y hidrógeno verde de la GIZ, más de 10 años de experiencia en programas de proyecto fomento a la energía renovable, Power to Water, trabajando para Corfo, Ministerio de Energía, CIFES, el SER y el Comité Solar. Muy bienvenido, Pablo. En segundo lugar, quisiera presentar a la eminencia Rodrigo Moreno, doctor del Imperial College de Londres, investigador asociado de CERC Chile, profesor en la magíster en la Universidad de la Católica, director del Centro de Energía, líder del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y no puedo contar todo porque tomaría mucho más tiempo, pero un honor que Rodrigo puedas participar de este panel. Y honor a las mujeres, tenemos dos invitadas de altísima calidad, Paulina Ramírez Barrio, que es ingeniera de construcción de la empresa CBE Chile, de la cual también soy parte. Paulina es miembro del Centro de Energía, es presidente de la Asociación de Ingenieros en Energía en el capítulo de Chile y es parte del directorio del Consejo de Mujeres Líderes en Energía, CWEEL, el Consejo de Mujeres en Energía y Medio Ambiente. Muy bienvenido, Paulina. Y por último, y igualmente, altísimo, gran honor de que Ana María Ruz pueda participar de este panel. Ana María Ruz es ingeniera civil eléctrica de la Universidad de Chile, especialista en eficiencia energética y energía renovable. Tiene más de 10 años de experiencia en eficiencia energética y energía renovable. Ha trabajado como consultor en esas áreas, en la Agencia de Corporación Técnica Alemana. Es hoy día miembro o especialista de hidrógeno para la Agencia de Desarrollo Corfo, en la cual lidera varios proyectos en este ámbito. Muy bienvenidos a todos. Para lanzar un poco la conversación,
más que voy a intentar simplemente dar algunos comentarios sobre el clima actual y las perspectivas actuales que se escuchan en muchas ocasiones a nivel de debate público, de también iniciativas políticas. Se sabe la riqueza del recurso solar y la ventaja internacional que tiene Chile en este ámbito, y es obviamente un tremendo interés para Chile de ir explorando y proyectando los posibles desarrollos en hidrógeno y en técnicas de almacenamiento de baterías. Se han escuchado grandes anuncios de mediano, largo plazo, sobre todo y últimamente en hidrógeno, con Chile que quiere contar con 5 gigawatts de capacidad de electrólisis instaladas, que estarían en desarrollo a 2025, y poder exportar hidrógeno de forma masiva al 2040. Se mencionaron un potencial de 100.000 empleos, 200.000 millones de dólares de inversión en los próximos 20 años, y se conversan entre diferentes expertos, estudios de todas las posibles aplicaciones que podría tener el hidrógeno en nuestro sistema eléctrico, de transporte, refinación de materiales, etc. En cuanto al almacenamiento, ya no es secreto que el driver principal es la masificación tecnológica que estamos todos experimentando, y también que es parte o consecuencia la gran bajada de costo que tienen las diferentes tecnologías de almacenamiento. Han habido unas iniciativas, ya existen pilotos en Chile, podemos nombrar el proyecto Cerro Pabellón de la empresa Enel, y también existen diferentes sistemas denominados los BESS, que están instalados en diferentes centrales de AES-Gener. El almacenamiento con batería tiene proyecciones no solamente para almacenar energía de día y reinyectar la noche, sino que para servicios complementarios, para servicios de cortísimo y mediano plazo. Y existen también iniciativas de normativa. La SEC tiene un pliegue técnico para instalaciones de sistemas de almacenamiento, y hay discusiones actuales donde se podría involucrar los sistemas de batería en términos de potencia, remuneración de potencia, y en el futuro mercado de flexibilidad. Con eso quisiera iniciar nuestro panel de conversación y con las primeras preguntas. Y la primera pregunta, tenemos aquí, bueno, unos expertos que es más orientado a hidrógeno, otros más en baterías, pero dejaré también los panelistas complementarse y para poder aportar la respuesta de mayor calidad. La primera pregunta, yo voy a hacer preguntas bastante generales para ver dónde los panelistas nos pueden llevar. La primera pregunta sería, ¿qué tan lejanos podría ser eso en tiempo o en costo o en desarrollo tecnológico de los proyectos de almacenamiento solar a grande escala y a mediana escala en cuanto relacionado a proyectos tipo PMGD? Yo quisiera dar esa pregunta primero a Rodrigo Moreno de la Universidad de Chile. Gracias, Manuel. ¿Me confirmas que me escuchan? Súper, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por la presentación, muy amable la presentación que nos hiciste, en particular a mí, yo creo que fue demasiado amable. Mira, con respecto al almacenamiento y el cuándo,
la verdad es que no estoy en la mejor posición, yo como académico, de decirte cuándo, pero sí te puedo comentar algunas cosas interesantes. De todos los estudios que hemos realizado, que son bastantes, en todos ellos sale el almacenamiento como una tecnología necesaria para el futuro del país, ¿ya? Y almacenamientos de distintos tipos, baterías con distintas duraciones, CSP, almacenamiento de bombeo, por cierto. Y estos estudios, para que ustedes se ubiquen un poco, son estudios que nosotros llamamos centralizados, de planificación centralizada. Es decir, hay un planificador, emula un planificador que trata de minimizar los costos sociales y los beneficios sociales los trata de maximizar. Y con esa función objetivo, él arma el mejor sistema, expande el mejor sistema futuro. Y en ese sistema, por supuesto, que aparece la energía solar, porque se ve una trayectoria interesante de CAPEX a la baja. Y para aprovechar esa energía solar, evidentemente necesitamos flexibilidad y tener la capacidad de almacenar esa energía que está en exceso durante las horas de día, pero que se necesita en otras horas, ¿ya? Si no tenemos ese almacenamiento, tenemos entonces que empezar a sobreinvertir para abastecer la noche, ¿ya? Con otros medios de generación. Entonces, el almacenamiento desde el punto de vista de la maximización del beneficio social aparece como una tecnología clave a futuro en todos los escenarios que hemos analizado. Y esto, para que ustedes hagan una idea, para responderte un poco el cuándo, aparece incipiente desde el año 2025 con cierta fuerza, y hacia el año 2030 ya claramente todos los escenarios muestran ciertos niveles de penetración de almacenamiento. Ahora, dicho esto, remarqué que estos son estudios desde el punto de vista de la planificación social, maximizando el beneficio de la sociedad. Pero como ustedes saben, las inversiones no se realizan así, las inversiones se realizan según señales de mercado. Lo que nosotros sabemos es que si el mercado fuese perfectamente diseñado por nuestras autoridades, entonces todas esas señales debiesen permitir que los privados, a través de sus inversiones, hagan una mímica de lo que nosotros observamos en la planificación social. Entonces esta planificación social debe estar absolutamente alineada con lo que hacen los privados, pero para eso necesitamos evidentemente que el marco regulatorio y el diseño de mercado sea aquel que empuje estas inversiones hacia el mayor beneficio social. Y eso es lo que yo diría que actualmente está en duda, y bueno, evidentemente se ha reconocido esto. Hay diversas iniciativas en el gobierno para mejorar los mercados, está la mesa de potencia, del reglamento potencia, todavía no aparecen las otras mesas, pero hay una iniciativa para mejorar mercados de corto plazo para precisamente dar señales de flexibilidad, dar señales para que inversionistas puedan incorporar infraestructura flexible, eso quise decir. Entonces, si bien, como te decía, nosotros vemos en nuestro mundo de la planificación social benevolente, vemos ahí una serie de activos que son muy flexibles y necesarios para el sistema. Evidentemente necesitamos que nuestra regulación y nuestro diseño de mercado se corrija en varias formas para premiar esos productos o esos servicios flexibles, y que esos premios se traduzcan en señales de largo plazo y los inversionistas puedan materializar, valga la redundancia, inversiones que van en la línea de que te estaba contando. Muchas gracias, Rodrigo, por la respuesta. Quisiera preguntar, Pablo o Paulina, Paulina, tú que tienes un pie en el mundo un poco más de estudio y otro pie en el mundo privado, no sé si quieres complementar un poquito sobre, digamos, qué tan distante estamos de ver ya más proyectos, digamos, de una u otra aplicación aquí en Chile. Bueno, coincido con Rodrigo.
el tema de los plazos, que está hablando del 2025-2030, pero eso ya estamos hablando de la masificación del uso de almacenamiento, tanto en PMGD como a gran escala. Pero en este momento ya hay hoy en día, como bien tú dijiste, ya hay proyectos de almacenamiento acá en Chile, en pequeña escala, de hecho también hay en gran escala que se han estado construyendo o están en proceso de construcción con almacenamiento de sobre 100 megas en baterías. ¿Ya? También tenemos proyectos con almacenamiento, como dijo Rodrigo, en agua, potencial con agua. Y internacionalmente ya hay sobre 1 giga, como también dijiste, de almacenamiento relacionado con renovables, que ya está operativo, ¿cierto? De hecho, mucho más que gigawatts de potencia instalada en almacenamiento. Entonces, ya está el almacenamiento, como bien dijo Rodrigo, para entregar servicios complementarios, o también como para poder entregar energía en otros horarios, considerando que el precio también de venta depende del horario, en el horario en cual se está inyectando esa energía, ¿cierto? Entonces, ya existe un mercado, ya está desarrollado, y esa masificación, como bien dijo Rodrigo, se puede ver para el 2025 o el 2030. Que ahí ya uno tiene que entrar a ver qué tipo de tecnología de almacenamiento va a prevalecer quizás sobre otra, considerando un poco los costos en lo que se requiere para poder realizar estas inversiones privadas, ¿cierto? Tomo yo, a lo mejor porque Mano Sí, dale. me comentó. Sí, yo ahí me va a tomar de lo que dijo Paulina. Muchas gracias, Paulina. Para aprovechar el tiempo del panel, vamos a pasar a otra pregunta. Yo les quisiera preguntar cuáles son las ventajas y desventajas de los PMGD, digamos, para que tengan los PMGD versus proyectos de gran escala para aplicaciones o de hidrógeno o de almacenamiento con batería. De nuevo, yo quisiera tal vez preguntar a Ana María Rus y Pablo, que si quieres complementar con el tema hidrógeno, o la persona del panel que quiera atacar esa pregunta. Pablo. Ya, a mí me gustaría yo parto, tú complementa, Ana María. O sea, en el tema PMGD siempre históricamente ha sido la escala, ¿no? Por mucho tiempo no surgieron PMGD, había muchos que eran unos pequeños hidros, pero así igual no surgían por escala y por costos versus en mega centrales de 100 megas, 150 megas o más, o 50 inclusive. Pero hoy en día ya vemos que la fotovoltaica está en PMGD, pero a un nivel impresionante. Y en ese sentido, en el caso de los proyectos de hidrógeno va a pasar un poco lo mismo. O sea, puede pasar lo mismo, pero yo creo que la señal que ya ocurrió con fotovoltaica, de que hace 8 años atrás, nadie ponía un peso por un PMGD fotovoltaico en Santiago, inclusive en Talca o más al sur, es clara y a lo mejor eso sí puede ayudar a tener mayor certeza a proyectos en el caso de hidrógeno más pequeños, no tan a giga escala, sino que a PMGD escala. Y por ahí yo creo que debería ir un poco la línea del mercado. O sea, el mercado debería aprender a entender que sí o sí va a surgir esto y no hay que demorarse 8 años para que se empiecen a implementar. Yo creo que va un poco por un tema de entender cómo ocurre en Chile. ¿Sí? Tarde o temprano va a ser. Mejor que más temprano que tarde. Quisiera complementar y primero agradecer la invitación. Coincido con lo que dice Pablo. Yo creo que van a haber 2 tipos de proyectos, similar a lo que es solar, ¿no es cierto? Gran escala y escala más pequeña, como el caso de los PMGD. En hidrógeno va a ocurrir lo mismo, pensamos. Proyectos de gran escala y proyectos de escalas menores.
Y en ese sentido, bueno, el gran desafío que tiene el hidrógeno es el costo. Y básicamente el costo del kilo de hidrógeno tiene que ver con el costo de la electricidad, que es el costo principal de producir el hidrógeno, más allá de que los electrolizadores tengan un costo y ese costo vaya a ir decreciendo en el tiempo, con determinadas curvas que ya están definidas. Y en ese sentido buscamos como Corfo, el año pasado hicimos un estudio que lo realizó el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, lo lideró Rodrigo, ¿no es cierto? Para ver dónde encontrábamos energía de más bajo costo, y por eso hicimos este estudio de recortes de energía, tanto a nivel de transmisión como a nivel de distribución, para ver dónde había nichos de energía teóricamente más barata o un costo de oportunidad para la energía para producción de hidrógeno. Y a lo mejor, Rodrigo, ¿quieres complementarme algo respecto a los hallazgos de ese estudio, donde encontramos que había nodos específicos o zonas específicas de los sistemas eléctricos que podrían haber oportunidades de desarrollo? Sí, tal cual comentaba Ana María, hicimos este estudio que nos encargó el Comité Solar de Corfo para tratar de entender cómo podíamos aprovechar los recortes que actualmente existen y que se proyectan a futuro, que eventualmente, de hecho, lo que vemos a futuro es una estabilización de recorte hacia el año 2030 en torno al 8%. Y si ustedes lo piensan, eso es energía que se está tirando a la basura, ¿ya? Entonces, ¿por qué no tomarla y poder aprovecharla, por ejemplo, en la producción de hidrógeno? Lo que nosotros encontramos es que la producción de hidrógeno se podría concentrar en zonas específicas, octava región, décima región y la región de Antofagasta por razones obvias, en donde habían proyecciones de recorte importantes. Y fíjense que solamente en esos tres polos, hacia el año 2030 uno podría producir del orden de 90.000 toneladas de hidrógeno, que si uno lo compara con la ambición del ministerio, que en algún reporte o en alguna presentación dijeron que una buena meta para el año 2030 son 200.000, entonces estos 90.000, digamos, se ven como una fracción importante de esa meta. Por lo tanto, ¿por qué no empezar a explotar esta idea? Y bueno, quisiera dar otra referencia, digamos, todo el hidrógeno que se consume hoy en Chile es del orden de 60.000 toneladas, principalmente en las refinerías de NAP para la producción de gasolina. Entonces, mucha energía y una muy buena posibilidad. ¿Cuáles son las barreras que están viendo actualmente que frenan ese tipo de proyecto a nivel de desarrollo o inversión? Paulina, no sé si quieres dar un inicio de respuesta. Claro. Bueno, barreras a nivel de desarrollo de proyectos e inversión. Como es un mercado nuevo en la generación de hidrógeno en base a energías renovables acá en Chile, que si bien, como bien dijiste, ya hay proyectos, se está pensando en la generación de hidrógeno, desde la solar fotovoltaica o cualquier tecnología. Se requiere un mercado, se requiere una demanda. Si bien existe esta demanda actual, que son las 60.000 toneladas que comentaba Ana María, y si queremos llegar a ser como los grandes productores de hidrógeno, aparte de lo que sea exportar o lo que se piensa exportar de hidrógeno, se requiere generar una demanda nacional. Entonces se requiere generar este mercado donde se necesite este hidrógeno para distintas aplicaciones. Entonces, esa es como una barrera a la generación de este mercado acá nacional, pero igual está siendo abordada como por distintas instituciones. Pues está siendo abordada por Corfo con financiamiento, que ahí Ana María nos puede aportar más qué es lo que se está haciendo. Está siendo abordada por la Agencia de Sostenibilidad con la aceleradora de aplicaciones de hidrógeno que está funcionando, que ya se están haciendo las postulaciones de aquí al 23 de abril, me parece. Entonces,
Las barreras van por el lado del mercado, una cosa. Lo otro es la misma tecnología, que si bien ya es robusta, lo que es la tecnología del hidrógeno, porque ya hay proyectos que están funcionando, pilotos que están funcionando hace varios años ya, igual se requiere generar confianza, un poco de compartir información sobre estas tecnologías para que uno conozca la tecnología y pueda estar seguro de que es una tecnología robusta, de que funciona y de que no hay ningún problema en temas de seguridad. Se requiere también el tema de lo que es la regulación, que existe una mesa de regulación, desarrollo de regulación de hidrógeno en el Ministerio de Energía. Entonces, se requieren varias cosas: mercado, regulación, en temas de inversión, hacer las evaluaciones. De hecho, ahí Ana María también puede comentar un poco más de qué es lo que piensa Corfo para poder apoyar el hacer evaluaciones o factibilidades técnicas económicas de los proyectos a modo de incentivar el desarrollo de estos proyectos acá en Chile. Te cedo la palabra, Ana María, porque igual te nombré varias veces, que ahí tú puedes aportar esto. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, como tú señalas, el tema de las tecnologías es un tema. Podemos decir que lo que es tecnologías de producción de hidrógeno, que son básicamente el hidrógeno verde, estamos hablando, por favor, eso significa 100% desde energías renovables. Los electrolizadores existen, hay ejemplos de electrolizadores funcionando desde los años 60, no es el tema. El tema es, por tanto, se puede decir que tanto lo que es celdas de combustible y electrolizadores son tecnologías que están en TRL 7 o superior, ya son comerciales y son confiables, las empresas las comercializan y te dan garantías por su funcionamiento. No hay gran tema en eso. Las escalas podría ser, porque las aplicaciones son de escala de decenas de megawatts y para llegar a la meta que está puesta en la estrategia nacional necesitamos gigawatts instalados. Pero entonces ahí hay un salto desde el punto de vista de financiamiento de un proyecto del orden de 100 millones de dólares de financiamiento a proyectos de más de 1.000 millones de dólares de financiamiento. Por tanto, ahí hay un rango que supera temas de financiamiento. En temas de almacenamiento y transporte del hidrógeno son tecnologías absolutamente maduras porque son las mismas tecnologías con las cuales se ha transportado y almacenado el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que hoy día que está en el mercado, ¿no es cierto?, producido en base a gas natural básicamente, pero también en base a carbón. Pero las tecnologías de uso final se puede decir que están entre RL 5 a 7 todavía. Por tanto, ahí hay un trabajo que hacer y se hace a nivel internacional, tanto con los proyectos de investigación de la Unión Europea, proyectos de investigación en Australia, en Estados Unidos, etc. Pero hay una tecnología que destaca hoy día, que es la tecnología de uso de grúas de los centros logísticos a hidrógeno. En esa tecnología está madura en el mercado y se usa en Estados Unidos. Hay decenas de miles de grúas funcionando en los centros logísticos y es comercialmente viable y hay garantías para su funcionamiento. Así que esa tecnología en particular. Nos queda toda la parte de transporte, camiones, buses, vehículos, etcétera, que falta todavía todo lo que es uso en caldera, motores de generación, etcétera. Y en ese sentido, bueno, ahí estamos desarrollando varios instrumentos que prontamente van a salir a la luz pública, que espero poder compartir y que todas puedan participar las empresas en beneficiarse de esos temas. Adelante, Rodrigo. No sé si Manuel me permite hacer una Muchas gracias, Ana María. Me quedaban algunas preguntas, pero también tenemos preguntas interesantes desde el público. Voy a seleccionar una primera que será para ti, Pablo. Nuestra amiga Analia Rojas pregunta: ¿cuáles son los requerimientos de seguridad que se van a requerir para el almacenamiento de hidrógeno? ¿Quién está a cargo de esta regulación en la materia? Pablo, te dejo la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, los años pasados, 2 años, que venimos trabajando con GIZ, con el Ministerio de Energía, hicimos dos primeros estudios respecto de materia de regulación para hidrógeno. Uno primero internacional y después uno más aplicado a la problemática local, por así decirlo.
como GIZ, los cuales están públicos. Y a partir del segundo, que hizo una perspectiva de cómo debería ser el calendario regulatorio en Chile, también se estuvo apoyando en la mesa técnica interna que está trabajando el Ministerio de Energía junto con la SEC, Senageomin, Ministerio de Salud, y que sigue elaborando el reglamento. Dicho reglamento es, o sea, el primero de ellos, porque va a haber un reglamento general. Dicho reglamento general está trabajándose en estos minutos en el Ministerio, junto con SEC, como bien dije. Es importante decirlo que ese incluye almacenamiento, ¿cómo se llama? Es toda la cadena de producción, básicamente desde la producción de generación de hidrógeno, almacenamiento, distribución, dispensación, acondicionamiento. Y también se está buscando que incluya transporte del hidrógeno. Eso también es importante. Y esas materias van a estar reguladas principalmente, o sea, coordinadamente por el Ministerio de Energía, la SEC, y con los servicios respectivos. Podría aquí extenderme mucho, así que voy a parar ahí, pero sí se está trabajando en estos minutos. Muchas gracias, Pablo. Otra pregunta que nos viene desde el público, Roxana Serpa pregunta, entiendo que la producción de hidrógeno empezará en ciertos nodos específicos que habría mercado. ¿Eso significa que no habría necesidad de baterías ni necesidad de otro tipo de almacenamiento? Yo creo que es muy buena pregunta. Rodrigo o Paulina, yo creo que aquí estamos con tanto aspectos hidrógeno como batería. Estamos en el punto de la competencia entre esas dos tecnologías. Adelante. Rodrigo, adelante. Sí, gracias, Paulina. La verdad es que esa pregunta la quería responder hace rato, solamente porque ha salido en el debate este tema del conflicto entre distintas tecnologías y cuál gana al futuro, etc. Lo que nosotros vemos de nuestras cuantificaciones y tratar de optimizar el sistema y ver qué es lo más conveniente a futuro, es que va a existir un portafolio de tecnologías de almacenamiento. Esto también es consistente con lo que están investigando en otros sistemas, a pesar que nuestro sistema tiene algunas particularidades que lo hacen distinto a otros, pero pareciera haber un consenso en este tema a nivel internacional. Y pasa lo siguiente, que hay tecnologías que son muy buenas en el cortísimo plazo, ¿ya? Y en el cortísimo plazo estoy hablando, por ejemplo, de temas técnicos de la inercia del sistema, o prestar servicios complementarios muy rápidos, y eso evidentemente se logra con la electrónica que está asociada a las baterías. Luego hay otras tecnologías que son muy buenas para mover energía en el mediano plazo, por ejemplo, de una semana a otra, de un día a otro, ¿ya? Ahí las baterías no pueden hacer mucho, y ahí aparecen otras tecnologías como puede ser CCP o bombeo para poder prestar ese tipo de servicio. Y por último, está lo que llamamos el seasonal storage, que es algo que en Chile todavía no se habla, pero creo que podría ser importante a futuro si es que los embalses tienen algún tipo de restricciones para operar. Los embalses tienen restricciones naturales porque no pueden alterar mucho los caudales agua abajo. También podemos enfrentar hidrologías secas, por ejemplo, en donde los embalses dejen de prestar los servicios usuales y tengamos que depender de otro tipo de almacenamiento de largo plazo. Con esto me refiero a eventos, por ejemplo, de qué pasa si es que enfrentamos una semana seca en viento, ¿no? El viento, supongamos que sea importante a futuro, y de repente, por efectos climatológicos, el viento deja de ser un aporte relevante por varios días o por varias semanas, y ahí la pregunta es ¿qué hacemos? Y ahí estamos hablando de un almacenamiento de larga duración, y eso eventualmente podría ser el hidrógeno, en donde uno almacena en forma de gas la energía y luego la puede incorporar a la red incluso en otra estación.
un poco lo que hacen nuestros grandes embalses hoy en día, pero pensando a futuro en donde haya una penetración muy importante de generación variable renovable, y pensando que en ciertas ocasiones probablemente nuestros embalses no van a ser capaces de prestar los servicios a los cuales nosotros estamos tan acostumbrados. Entonces existe un portafolio, porque estas tecnologías, si bien tienen una intersección en términos de competencia y ciertos niveles de reemplazo, pero también se complementan. Y esa sinergia y conflictos que existen entre estas tecnologías son dependientes de los sistemas, y obviamente nos falta mucho por entender qué pasa en este debate en el sistema chileno. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos varias preguntas más viniendo desde el chat. Todas buenas preguntas, pero si tengo que seleccionar alguna, quisiera hacer una pregunta para Ana María Rus. Nuestro amigo Álvaro Gesam pregunta saber, pensando respecto de la problemática de exportar hidrógeno, que podría suponerse que es equivalente a exportar agua. Ana María Ruz, tú que estás en todos los debates e iniciativas de incentivo público-privado, no sé si puedes tomar esta pregunta. Se cayó Ana María. Se cayó Ana María. Ahí Ahí está está volviendo. Parece que se desconectó Ana María. No, ahí ahí está volvió. reapareciendo. Ana María, la pregunta... Ana María, ¿tú pudiste escuchar la pregunta? No, no escuché la pregunta y entendí muy mal la respuesta, Rodrigo, pero dale la pregunta, a ver si puedo responder. Dale. Si me la puedes repetir. Perdón. Entonces, repito la pregunta de nuestro amigo Álvaro Gesam. Pensando a la problemática de exportar hidrógeno, si nos puedes comentar un poco cómo se podría comparar, o más bien personas del mercado preguntando si se piensa de la misma forma que se exporta agua, por ejemplo. Tú que estás involucrada en iniciativas público-privadas para incentivar, digamos, masificación de hidrógeno, diferentes aplicaciones, se habla mucho de exportación de hidrógeno. Si nos puedes dar unas perspectivas de este tema, de exportación. Les cuento lo que ha ocurrido, así como hechos reales, digamos. El convenio que existe entre Japón y Australia para exportación de hidrógeno gris derivado del carbón de Australia. Ellos ya hicieron un embarque de hidrógeno desde Australia hacia Japón. Japón tiene una estrategia de comprar 300.000 toneladas de hidrógeno a más o menos $3 el kilo al año 2030. Ellos ya, es parte de su estrategia esa cifra. Por tanto, países como Australia están tratando de abastecer ese mercado, igual que nosotros como Chile. Y ellos ya tienen un convenio firmado y han hecho este primer embarque. Sin embargo, es necesario que Kawasaki termine el proyecto que ya están desarrollando el barco para trasladar el hidrógeno líquido desde Australia hacia Japón o entre otros mercados. Ese es un proyecto que ya está siendo desarrollado y esperamos que se vea pronto. Hoy día hay que pensar más bien en vectores energéticos para transportar el hidrógeno. Y el primero que surge es el amoníaco.
Chile, por ejemplo, es un país que compra todo el amoníaco, básicamente para la producción de explosivos, que es el caso de NAEX, para la minería, y todo lo que es fertilizante. Por tanto, con esto quiero decir que hay un mercado del amoníaco muy interesante. De hecho, en el mercado internacional, más del 50%, casi el 50% del mercado internacional de hidrógeno es amoníaco. Para todos estos temas de fertilizantes. Por tanto, quiero decir con esto que las primeras exportaciones, esta es una hipótesis mía personal, digamos, pero las primeras exportaciones van a ser a este mercado que ya existe, que es un mercado del amoníaco, un mercado que está regulado, que existen puertos, sistemas de almacenamiento, barcos de transporte, etc. La segunda alternativa pasa a ser lo que es metanol. A través del metanol uno también exporta hidrógeno o importa hidrógeno, pero en el caso de producción de un metanol verde en base a hidrógeno necesitas capturar carbono y ahí las tecnologías todavía tienen que llegar a costo. Por tanto, esperamos que también el metanol en un futuro cercano sea una forma de transportar el hidrógeno a través de los océanos entre los continentes y entre los mercados de demanda y los mercados donde está la oferta del hidrógeno. Y la otra opción son los combustibles sintéticos. Hemos escuchado el proyecto HIF en Magallanes, que ya se inició, donde los socios son AME, Siemens, Enel, Porsche y ENAP, donde ya ingresaron incluso el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, UNADIA, para llegar a producir combustibles sintéticos en base a la energía eólica de la Patagonia y exportarlo como combustible sintético hacia Europa, hacia los mercados europeos. Por tanto, el mercado internacional es un mercado que ya está abierto, en el caso de Japón, como decía, con un volumen y un precio puesto. Los mercados del amoníaco también están puestos porque son volúmenes de producción y precio. Hay un delta que cubrir y por eso ahí entran los gobiernos a ayudar a la masificación de estas tecnologías de forma de ir reduciendo los costos. Y son proyectos grandes, gigantes que están saliendo. Hay uno anunciado, bueno, hay uno que se está construyendo ya en España, que es de Iberdrola, pero el más impresionante es el proyecto de NEOM en Arabia Saudita, que son 5 gigawatts, donde ahí los socios son ThyssenKrupp, el off-taker del proyecto es Air Products, quien va a llevar este hidrógeno en forma de amoníaco hacia los mercados americanos, donde va a sacar luego de la molécula de hidrógeno del amoníaco en California y va a ser usado en proyectos de transporte. Por tanto, es un mercado, como les decía, que va a tener fases con vectores de transporte, que ya con sistemas maduros, regulaciones maduras, para luego llegar a ser exportado como hidrógeno líquido cuando ya los barcos y el transporte y los puertos estén listos para este transporte. Sin embargo, yo leo la pregunta de Álvaro y tengo una... Muchas gracias, Ana María. Yo quisiera hacer una última pregunta que nos viene del público. Le pido disculpa. Le pido disculpa a los diferentes que mandaron preguntas y que no pudimos recoger. Pero hay una pregunta aquí que yo creo que puede dar varias derivadas de respuesta bien interesante. El hidrógeno existe hace mucho tiempo en diferentes aplicaciones en las industrias. Entonces, bueno, la pregunta está formulada de esta forma. A lo mejor se va a poder, van a poder aclarar varias cosas. Si que el hidrógeno es barato y que aún no ha entrado en el mercado energético, ¿por qué este hidrógeno tendría que ser hidrógeno verde? Yo creo que aquí abordamos muchas cosas. Entonces, Pablo, ¿puedes tú tomar esa pregunta? Yo la tomo. Yo creo que el enunciado a lo mejor conduce a una conclusión que puede ser eventualmente errónea, porque justamente el habilitante para el hidrógeno, justamente,
es que el hidrógeno no se estaba produciendo, bueno, el hidrógeno de SMR, o sea, el hidrógeno que tenemos actualmente en la producción mayoritaria del mundo es en base a reformado de metano, y eso produce, ¿cómo se llama? Emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío justamente, la alternativa, o una de las alternativas de producción de hidrógeno era la electrólisis. ¿Y cuál era el tope? La piedra de tope era tener, primero, electricidad barata para que fuera competitivo con el SMR, y segundo, que esa electricidad no Parece que emitiera... tengo un poquito de retraso en la comunicación. Voy a repetir la pregunta para Pablo. Estoy respondiendo. ¿O se nos cayó Pablo? Entonces, el segundo punto era tener electricidad barata y que no emitiera emisiones. Entonces, ese es el punto, el punto de quiebre que estamos viviendo hoy en día con la fotovoltaica eólica, con niveles de precio muchísimo más bajos que los que vivimos en los años 60, 70, 80, incluso en los 2000. Entonces, creo que de ahí surge, ahí se responde un poco más la pregunta de la persona, de que son los niveles de precio de las energías renovables, que tienen que ser renovables, los que están activando la posible producción de hidrógeno a partir de electrólisis. Eso es lo primero. Entonces, me da la impresión que esa es la clave, y son proyectos que, y complementando un poco con lo que mencionaba Ana María de la exportación de agua, son proyectos que, más allá de ser renovables, porque no solamente tienen que emitir, no tienen que emitir niveles de CO2 a la atmósfera, la idea es que sean proyectos sustentables. Entonces, y ahí el nivel PMGD, creo yo, que viene para poder recopilar un poco, los proyectos PMGD son, creo yo, que son la clave de aterrizar la ventaja del hidrógeno hacia el territorio. Por su menor nivel de impacto, por su capacidad de que, imaginemos Chile, con muchos PMGD, y en cada uno de los PMGD una estación de producción de hidrógeno que pueda, a mí se ríen mis colegas también, porque es como mi sueño, que pueda esa estación de hidrógeno alimentar con combustible local, hecho a nivel local, a un agrícola, a alguien que ya tenga, no sé, 20 años más, tenga calefons en sus casas en base a hidrógeno, que los calefons ya se están probando en Inglaterra en estos minutos. Tiene que haber un desarrollo de mercado. Entonces, ahí es donde yo creo que radica lo interesante del modelo PMGD para aterrizar el hidrógeno y el valor del hidrógeno a escala más local. Yo creo que eso es donde debería, más tarde que nunca deberíamos ya apuntar. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta bien completa. Se nos acaba el tiempo de este panel. Quiero de nuevo reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes, estimados panelistas. Un agradecimiento a toda la organización de este seminario Proyecta Solar, todos los que permitieron que se materialice este evento. A todo el público y todas las autoridades que nos permiten seguir avanzando hacia más descarbonización, más solar, más hidrógeno y más almacenamiento. Muchísimas gracias y hasta pronto.